Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy nos acompaña Enric Solé. Él se dedica a la representación de futbolistas femeniles en España. ¿Cómo te encuentras, Enric? Mucho gusto. Igualmente, Lenin, muy bien y encantado de estar en tu canal y de responder a cuantas preguntas tengas y sea capaz de responderte. Muchísimas gracias. Para nosotros, pues es todo un gusto, todo un honor poder hacer esta conexión hasta España, al otro lado del mundo, ¿no? Allá por Europa, nosotros siendo acá de Guadalajara, Jalisco, México, pero pues todo un gusto poder entablar conversación el día de hoy contigo, Enric. Me gustaría que empezaras a platicarnos de una manera un poquito más extensa a qué te dedicas actualmente. Digo, ya mencioné la parte principal, ¿no? Lo que es tu profesión en este momento, pero me gustaría que a toda la gente le platicaras un poquito de lo que es ser un representante de futbolistas femeniles en España. Nosotros decidimos montar una agencia de representación del fútbol femenil, como ustedes le llaman allá, y lo hacemos enfocados a dedicarnos en exclusiva a la jugadora, no solo en el sentido de conseguirle contactos con los clubes, con buenos contratos, sino para que ellas se sientan arropadas desde el principio por parte de la agencia. Estamos constantemente pendientes de ellas, cualquier incidencia que les pueda suceder y que sepan que en cualquier momento del día, en cualquier día, nos pueden llamar para intentar solventarles cualquier circunstancia que se pueda dar en su vida diaria y en su vida profesional. Bien, Enrique, pues la verdad es que me parece interesante esta parte que comentas, ¿no? Creo que es bueno el saber que ustedes se dedican o que le brindan el apoyo a la futbolista, muy aparte de lo que pueda hacer dentro del terreno de juego, sino también una especie de tratar de estar ahí para ellas, ¿no? En todo momento y eso me parece pues bastante grato. Ahora, por ahí sabemos que tienes otra profesión aparte de lo que es el fútbol, pero platícame, ¿cómo es que llegas al fútbol? ¿En qué momento decides o en qué momento la vida te pone en el camino del fútbol? Bueno, yo había jugado a fútbol de pequeñito, me lesioné muy pronto y tuve que dejar de jugar a los 20 años. Estuve unos años alejado totalmente del fútbol y de repente, pues bueno, volví a los campos y tuve la suerte, a mi entender, que coincidí con una persona con la que había estado jugando en su momento juntos en el equipo y me propuso formar parte del staff técnico de un equipo de lo que entonces era la segunda división española femenina aquí en España. Entré como analista en el club y poco a poco, pues desde entonces, debe hacer ahora unos 15, 16 años, siempre he estado vinculado al fútbol femenino, ya sea entrenando en equipo o los últimos 6 años dirigiendo una selección territorial sub-16 acá en donde vivo yo, en la provincia de Tarragona, y siempre vinculado. Entonces, hace un año llevábamos un tiempo asesorando jugadoras, temas contractuales, un poquito así. Al final decidimos montar la agencia. Yo soy abogado, de mi profesión principal es ser abogado. También tengo los títulos de entrenador correspondientes, ¿vale? Pero digamos que te decides un poquito por esa vertiente de prestar el asesoramiento, formalizarlo a través de una agencia y centrarte en aquellos aspectos que a lo largo de estos 15 años has visto que realmente faltaban en el fútbol femenino y en la atención que deben de prestársele a las jugadoras a nivel global. Es decir, has jugado a fútbol, conoces un poco el mundo del fútbol, sabes que a veces hace falta un asesoramiento no solo técnico-táctico, sino también a veces en el aspecto psicológico. Nosotros trabajamos con una psicóloga que está pendiente de las jugadoras, mejora de las jugadoras, porque evidentemente todos tenemos, hoy en día, nosotros seguimos haciendo formación, a pesar de que a lo mejor pues con 45 años podrías pensar que ya no haría falta, pues somos proclives a pensar que tienes que evolucionar constantemente. El fútbol evoluciona y por lo tanto la jugadora tiene que evolucionar para ser mejor y de esta forma también para poder ascender al máximo dentro de la élite del fútbol profesional. Perfecto, pues ahora sí que supiste combinar, creo yo, tu profesión y tu pasión, ¿no? La parte esta de ser abogado, ahora combinarla ya a un aspecto un poco más legal y un poco más, digamos, pues de representación dentro del fútbol y eso me parece magnífico, ¿no? Ahora platícame un poco, ¿solamente se han dado los contactos dentro de España en cuanto a tu agencia de representación o ya han tenido el contacto hacia otros países en el tema de exportación o importación de jugadoras, ya sea pues en el tema de importación que vayan a España o en el tema de exportación que de España salgan a otro país? A ver, nosotros estamos abiertos, estamos en un mundo muy globalizado cada día más y creemos que en el mundo del fútbol femenino está empezando realmente esa globalización a notarse.
Entonces nosotros iniciamos contactos. A mí la Liga Femenil de México es una liga que semana tras semana sí que intento mirar el máximo de partidos posibles una vez se accede a ellos a través de la plataforma del YouTube. Evidentemente también seguimos otras ligas. Tenemos jugadoras que están empezando a tener contacto con algún club extranjero. En estos momentos hay algo de por medio que tiene que aún fructificar en los países nórdicos y consideramos además que la zona de Sudamérica es una zona donde hay muy buenas jugadoras, no solo muchas, sino que hay muy buenas jugadoras. Además, con la ventaja, evidentemente, que muchas veces no se tiene en cuenta, pero que es un input muy importante, que es el tema del idioma, muchísima más facilidad para, no solo para venir, sino para integrarse en el fútbol de acá. No hay que olvidar que España creo que aún es un país donde hay cierta dificultad para encontrar gente con un nivel de inglés principalmente para poder entenderse de forma fácil y rápida con las jugadoras que solo conocen esa lengua, tipo las jugadoras americanas, países nórdicos, el resto de Europa. Y entonces el fútbol sudamericano es cierto que tiene esa facilidad y te digo, yo he estado viendo las diferentes ligas en Paraguay, en Uruguay, Costa Rica, en Argentina, en Brasil, en México principalmente, y hay muy buenas jugadoras que yo creo que tienen potencial para venir a España, ya sea como plataforma de salida a otras ligas que a lo mejor quizás en estos momentos pueden ser consideradas más importantes, pero es cierto que creo que la Liga Española en estos momentos quizás es la más equilibrada. En el resto de países hay 3, 4 equipos muy importantes y el resto quizás no tienen esa relevancia. Aquí en España sí que es cierto que ahora estamos hablando de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, clubs que además en el fútbol masculino pues tienen una representatividad muy importante y que tienen mucho nombre a nivel internacional, pero sí que es cierto que en este momento tenemos una liga con 18 equipos que considero que es lo más equilibrado y luego tenemos una segunda división muy, pero que muy potente también. Perfecto. Platícame un poco cómo llevas este tema del scouting, este tema de estar visoreando jugadoras por todo el mundo. Digo, lo haces tú, tienes gente de tu agencia que ayuda y que por ciertos sectores revisa a las jugadoras de otras ligas, como nos mencionabas ahorita, la cuestión de Sudamérica, acá en México. ¿Cómo manejas ese tema? Bueno, es un poquito, nosotros somos diferente gente, es decir, yo realmente soy la cabeza visible, pero simplemente porque tengo el título de abogado, soy el que está registrado a nivel oficial en Federación Española, pero esto como en todas partes, tienes que formar un grupo muy homogéneo y que al mismo tiempo puedas diversificar y sobre todo puedas atribuir las funciones a diferente gente. Nosotros tenemos 2 personas que, aparte de marketing, sponsorización para las jugadoras, están pendientes también del tema de scouting y evidentemente intentas establecer ciertos contactos, gente con la que has jugado al fútbol, gente que conoces, amigos, que a lo mejor tal como está esta situación hoy en día, que se van a estudiar al extranjero, pues bueno, intentas tirar un poquito de contactos. Si alguna vez algún compañero ha estado jugando con alguien que es de un determinado país, pues te puede facilitar esa conexión. Y en cuanto al scouting en sí mismo y el seguir jugadoras, descubrir jugadoras, tienes que tirar, aparte de los contactos, principalmente de las plataformas. Lo que puedas encontrar en YouTube principalmente es una plataforma muy buena. Incluso aquí en España hay muchos equipos que están dando en directo los partidos de Nacional o de Reto Iberdrola a través de dicha plataforma, a través de dicho canal. Y entonces es una buena plataforma para encontrarlos. Luego vas preguntando, te vas informando. No puedes olvidarte de consultar las convocatorias de las selecciones nacionales de cada uno de los países para ver qué jugadoras hay, sobre todo también los mundiales sub-17, sub-19, sub-20. Tienes que hacer un poquito de chequeo de cómo está la situación, de jugadoras que puedes ir viendo. Obviamente las internacionales absolutas normalmente ya tienen algún representante, pero no todas. Bueno, yo creo que es darte a conocer. Creemos que trabajamos un poquito diferente o creemos y queremos trabajar un poquito diferente de lo que hasta ahora pues se puede haber ido viendo en relación al fútbol femenino. Nosotros queremos ser una agencia
no se malinterprete familiar, porque evidentemente dirán, bueno, sí, familiar, pero en el fondo lo que quieres es ganar dinero como todo el mundo. No es nuestro objetivo principal. Nosotros queremos crecer poco a poco y queremos ser familiares en el sentido de lo que te comentaba antes, que la jugadora se sienta arropada por esa persona. Es decir, nosotros no nos ganamos los contratos de las jugadoras. La jugadora es la que se gana el contrato, es la que se gana el sueldo, porque es ella la que va a los entrenos, es ella la que sufre en los partidos, la que sufre en los entrenos. Nosotros tenemos que acompañarla, asesorarla, cuidarla, intentar que tenga las máximas facilidades posibles y que se centre en jugar a fútbol. Y el resto de problemas son nuestra responsabilidad. Que conseguirles sponsorización, porque yo sé que en Sudamérica lo tenéis bastante más extendido, bastante más normalizado. Aquí el tema de la sponsorización, marketing, le queda un largo recorrido. Entonces intentas conseguir, aunque sean pequeñas cositas, botas, guantes para las porteras, temas así que, pues bueno, son pequeños inputs, pero que hay clubs que aún por circunstancias económicas pues no se lo pueden facilitar, pues tú intentas a través de la agencia pues poder facilitárselo para que tengan acceso y, bueno, que tengan un plus de más a más. Luego el asesoramiento y estar constantemente encima de ellas. Nosotros cada semana hablamos con las jugadoras porque creemos importante saber cómo les ha ido, cómo se sienten. Hay altibajos durante la temporada, hay situaciones que, bueno, que más vale comentarlas y creemos que mejor saber las cosas de antemano que no tener que solucionar un problema que se puede haber ido generando con el paso de las semanas sin tener tu conocimiento del mismo. Perfecto, pues muy interesante. Ahora, mira, como tal sabemos que la Liga Mexicana Femenil tiene muy poco. La verdad es que es un proyecto muy joven porque no tiene más de 4 años. O sea, la verdad es que es algo que surgió hace poco. Afortunadamente surgió porque ya hacía falta acá en México un semillero de futbolistas, de mujeres futbolistas que pudieran estar nutriendo a la selección mexicana, ya sea la mayor, ya sea la sub-17, sub-20 y todos estos torneos, ¿no?, que se dan a lo largo del mundo. Y acá, de momento, hasta ahora no ha surgido esa cuestión como lo es en la varonil, que está la sub-20, la sub-17, la sub-15, sub-13. Acá, por regular, lo que se tienen son equipos piloto, que son equipos que están, sí, jugando y son las fuerzas básicas de los equipos de primera división de la femenil, pero digamos que aún no se profesionaliza al 100% este tema de fuerzas básicas para estar nutriendo a los primeros equipos. En España, ¿cómo está esta cuestión, Enrique? ¿Realmente existe esta cuestión, esta organización de fuerzas básicas en femenil o es muy similar a lo que se maneja hoy en día acá en México? Yo creo que es bastante similar. Sí que es cierto que aquí tenemos un tejido de fútbol base a nivel femenino cada vez más importante. Cada año, me imagino que como estará sucediendo en México y en otros países, las licencias de jugadoras de fútbol van increciendo constantemente porque se ha dejado de estigmatizar lo que es que una chica, una niña esté jugando a fútbol. Se ha ido normalizando por suerte y no solo se ha ido normalizando, sino que además las niñas de hoy en día van cogiendo cada vez más referentes en el fútbol femenino. ¿Por qué? Porque poco a poco se va visualizando más. Sí que es cierto que este año en España hemos tenido un problema en que hemos dado quizá 2 pasos atrás. El año pasado se empezó a televisar el fútbol. Este año, por un problema de licencias y de no ponerse de acuerdo los clubes, quizás hay menos visualización, pero sí que es cierto que las niñas, las chicas cada vez tienen más referencias en el fútbol femenino porque ven a jugadoras del Fútbol Club Barcelona, jugadoras del Real Madrid, de otros clubes y por lo tanto cogen esos referentes. En cuanto a cómo se nutren esos equipos, bueno, pues esos equipos se siguen nutriendo como antaño. Nosotros tenemos, al menos la zona de Cataluña, que es la que yo conozco más porque es donde vivo y es donde he estado trabajando en las territoriales de la selección catalana, realmente aquí se está trabajando cada vez más en una dirección de profesionalizar el fútbol. Antes quizás entrenaba un equipo de fútbol femenino aquel entrenador al que no le daban ningún otro equipo y por lo tanto acababa entrenando incluso muchas veces el padre de alguna jugadora porque nadie se quería poner a entrenar fútbol femenino y hoy en día esto se está normalizando hasta el punto de que hay exjugadores profesionales del fútbol masculino que están poniéndose a entrenar equipos de fútbol femenino, con lo cual realmente en cuanto a las selecciones, realmente la selección española está haciendo un grandísimo trabajo a través de Jorge Vilda, que es el seleccionador nacional que tenemos nosotros aquí, pero en las categorías inferiores se está trabajando muy, muy bien. Las selecciones territoriales de las diferentes comunidades autónomas, la verdad es que cada vez el nivel va subiendo muchísimo más.
año tras año, y entonces es mucho más fácil que los equipos de primera división, incluso los de Reto Iberdrola, que es la segunda división española, se vayan nutriendo de este gran trabajo que se está haciendo desde las bases. La Liga Mexicana lleva 4 años. Bueno, realmente si te pones a pensar, la Liga Española tampoco lleva muchísimo más recorrido. Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, se está impulsando con diferentes programas que se hacen no solo desde el gobierno, sino también desde la Federación Española, en el sentido de esa igualdad, esa pretendida igualdad, que no nos engañemos, es igualdad de derechos, pero eso no quiere decir igualdad de sueldos, porque es una utopía pensar que en los próximos años alguien podrá llegar a ganar lo que están ganando en estos momentos futbolistas de fútbol masculino aquí en España, como podrían ser como referencia Leo Messi, con independencia de esas noticias que puedan aparecer, de los sueldos que pueda estar percibiendo por diferentes conceptos, que bueno, ahí ya sería entrar, meterse en un barrizal que no nos corresponde, pero sí que es cierto que el fútbol femenino está creciendo, pero yo soy partidario de que vaya creciendo poco a poco y pasito a pasito, como en México. Hay que ir poco a poco, no por querer correr más, muchas veces se llega antes, sino que puede ser que acabes tropezando por mucho correr. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es que las jugadoras se sepan y se sientan cada vez más arropadas, desde todas las vertientes y por parte de todos los que podemos estar alrededor del fútbol femenino. Acá, en México y en cualquier parte del mundo, creo que se le tiene que dar la importancia que realmente merecen, destacar el esfuerzo que han tenido que hacer todas ellas desde muy pequeñas para estar donde están ahora y para que las generaciones que vengan detrás de ellas realmente sigan esos pasos y puedan dar un paso más, subir un escalón más y cada vez conseguir que no solo se regularice, que yo creo que en estos momentos ya está muy normalizado, sino que realmente poco a poco vayan consiguiendo y logrando que es su profesión. Y como cualquier persona en una profesión quiere ir ascendiendo, quiere conseguir más cosas y quiere ser respetado. Yo creo que el respeto es básico y fundamental y a partir de ahí se cimentan el resto de cosas. Muy bien. Haciéndole, digamos, un poquito de mención a lo que decías, de la cuestión esta de dirigir femenil, que nadie se animaba y que ya afortunadamente con el tiempo se van notando ya más profesionales que les gusta meterse lleno a lo femenil, que les gusta prepararse para lo femenil. Mi pregunta es, ¿qué requisitos se necesitan o qué se necesita para dirigir profesionalmente en España? Y junto a esta pregunta viene la siguiente, ¿son diferentes los requisitos para dirigir un equipo varonil que un equipo femenil, hablando de manera profesional allá en España? No, es decir, tú tienes que hacer los cursos que son los mismos, no diferencias. Sí que es cierto que puede haber algún curso de especialización. De hecho, yo recuerdo que hice uno hace 7, 8 años que era especializado en fútbol femenino, porque es cierto que hay determinados aspectos a nivel de preparación física, incluso a nivel de trato, a nivel de gestión, que sí que es cierto que hay una cierta diferencia, pero más no porque sea el fútbol, sino por cualquier circunstancia de la sociedad, en cualquier trabajo te encontrarías en la misma situación. Entonces, los requisitos, tú tienes que tener el título de entrenador por la Federación Española de Fútbol, el tercer nivel, que es el máximo nivel, el nivel profesional es el que se exige tanto en el nivel del fútbol profesional masculino como lo que esperemos que finalmente, cambiando la ley del deporte, se le pueda llamar también el fútbol profesional femenino, que sería la primera Iberdrola, que es la primera división, y en Reto Iberdrola creo recordar, si no me equivoco, que se exige el segundo nivel, que bueno, ya es una exigencia bastante alta y que realmente los requisitos son los mismos. Es decir, tú con la titulación máxima puedes entrenar fútbol masculino, fútbol femenino sin ningún tipo de diferencia. Es que al final yo creo y espero que con el tiempo le dejemos de llamar fútbol masculino y fútbol femenino. Es fútbol, el rectángulo de juego es el mismo, la pelota es la misma, juegan 11 contra 11. A mí alguna noticia que alguna vez aparece de que, bueno, hay que cambiar la pelota, hay que cambiar la portería, hay que cambiar las distancias, me parece una cosa totalmente absurda. Lo que hay que cambiar es la mentalidad, es decir, evidentemente hasta ahora y en muchas circunstancias, o sobre todo hace unos años, evidentemente la fuerza era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque en el fútbol masculino había un preparador físico específico para el equipo y en el fútbol femenino, en el equipo de fútbol femenino, no estaba.
No había un preparador de porteros y ahora hay un preparador de porteras. Todas estas circunstancias, tú si das los mismos medios, sea un jugador o una jugadora, al final el rendimiento lo encuentras. Con una serie de diferencias, obviamente, la constitución, la fisiología, pero es que incluso dentro del propio género hay muchas diferencias a veces entre un jugador y otro o una jugadora y otra. Con lo cual, yo creo que tú dota de medios a todos los equipos por igual y encontrarás resultados por igual. A partir de ahí, lo otro son invenciones, querer salir en las noticias, querer generar polémica, y creo que la polémica no lleva a nada. Creo que lleva ir cogidos de la mano en la misma dirección, y eso es lo que acaba dando un resultado positivo para todo el mundo. Sí, concuerdo totalmente contigo. Creo que es un tema que de a poco se tiene que empezar a normalizar, ¿no? O sea, si bien ya es un tanto más normal de lo que era antes ver jugar una mujer fútbol, debería de verse normal, porque al final de cuentas, pues es una persona disfrutando de un deporte, que así como hay hombres que disfrutan del ballet, que disfrutan del baile, creo que no hay problema en que una mujer juegue al fútbol, porque realmente demuestran y han venido demostrando a lo largo de todo el tiempo que tienen la capacidad y que están para grandes cosas, ¿no? O sea, realmente creo que tenemos que dejar de lado esa cuestión mental de la mujer, ¿no? Y creo que es al contrario, ¿no? Arroparla y acercarla para que se sienta muchísimo mejor, y creo que sintiéndose muchísimo mejor, más segura y más importante dentro del terreno de juego, pues vendrán muchísimas más grandes cosas de las que se están haciendo ahora, ¿no? Ahora, tocándote el siguiente punto, ¿qué crees tú desde tu punto de vista, de manera personal, que podría tomar España de México en cuestión del fútbol femenil, y qué podría tomar México de España en cuestión del fútbol femenil? Digo, ¿qué se podría traer de España para acá que se pudiera adaptar perfectamente y que ayudara a crecer más el fútbol femenil? ¿Y qué podría tomar España de México para que creciera más y pudiera ser aún mejor de lo que ya es el fútbol español? Uf, complicado, ¿eh? Complicado, porque yo creo, a mí del fútbol mexicano, me gusta mucho la repercusión que le están dando en estos momentos los medios. Creo que le están dando la importancia, poco a poco, la importancia que merece. Creo también que lo que te comentaba antes, hay una parte muy importante en tema de sponsorización. Sí que es cierto que a lo mejor quizá en determinadas jugadoras, seguro que no llega a todas, pero creo que sí que realmente eso es un factor que nosotros tendríamos que tener mucho más en cuenta, mucho más presente, fijarnos en cómo se está llevando a cabo allí y impulsarlo. O sea, yo creo que todo el mundo está haciendo cosas bien. Entonces, me da igual en dónde se hagan, me da igual el país. Yo creo que tengo que ver lo que se está haciendo bien, lo que quizás yo no estoy haciendo tan bien o no lo estoy haciendo simplemente por desconocimiento o por falta de experiencia, cogerlo e importarlo. Por contra, ¿qué me llevaría yo de España a México? Ahí me voy a meter en un lío seguramente, y ojalá los agentes mexicanos me contradigan y me tiren piedras si hace falta, y ojalá me equivoque, pero la experiencia que yo hasta el momento he recogido es que quizás hay mucha diferencia entre la jugadora top del equipo y la jugadora no tan top. Sí que es cierto que quizás estoy recogiendo un poco el guante, o estoy recogiendo un poco las últimas declaraciones que han salido a raíz de algún equipo, no te lo voy a mencionar porque lo sabes, de alguna jugadora que tampoco te voy a mencionar porque ya la sabes, ¿vale? De que realmente denunciaban esa situación. Quizás se fija más uno en las redes sociales y en la repercusión que una jugadora determinada tiene en redes sociales para darle más importancia, que no quizás a lo mejor en el juego que está desarrollando en sí mismo sobre el terreno de juego. Yo creo que en el mundo del fútbol tienes que valorar el trabajo en el fútbol. Si hay otro paralelo, bueno, ahí no me voy a meter. Creo que a nivel de sponsorización de marketing está muy bien, pero a nivel de trabajo en el fútbol no, porque si no generas una desigualdad que va en contra de las jugadoras y creo que repercute negativamente en los clubes. Además, no tenemos que olvidar que hoy en día cada vez las redes sociales
son más proclives a que se vayan conociendo las cosas, la gente va hablando más. Si tú vas dando pie o vas diciendo cosas que luego no estás cumpliendo, es más fácil que te puedan pillar, es más fácil que te puedan denunciar en ese sentido. Y yo creo que aquí en España sí que evidentemente hay desigualdades, ya no solo entre clubes, evidentemente no podemos comparar los sueldos que a lo mejor están cobrando jugadoras del Fútbol Club Barcelona o del Real Madrid con otros equipos de menos relevancia, sobre todo aquellos que no tienen el soporte o la ayuda de un club masculino, sino que solo son de fútbol femenino. Pero, y es cierto que incluso dentro de los propios clubes puede haber esa diferenciación por una cuestión de que el convenio colectivo solo exige un número mínimo de licencias profesionales, con lo cual ya de por sí puede generar esa desigualdad. Pero quizás no es tan grande como la que yo veo en países como México, o que al menos te trasladan desde allí jugadoras con las que has hablado, incluso con algún representante con el que tienes más confianza. Y ya no solo en México, cuando te hablo de México, te hablo de Argentina, te hablo de Brasil, te hablo de Costa Rica, es decir, a veces hablas con jugadoras que prácticamente están pagando ellas para ir a jugar a fútbol en primera división. Esto pasaba aquí en España, yo lo he vivido aquí en España porque ya te he dicho, llevo mucho tiempo y conozco jugadoras que realmente era poner ellas dinero para el transporte, para el material, para determinadas cosas. Esto evidentemente aquí se ha ido revertiendo, pero creo que aún nos queda mucho recorrido para lograr esa igualdad, ya no te digo de género, ¿no? Igualdad dentro del mundo del fútbol, poco a poco, evidentemente. No cobra lo mismo Leo Messi en el masculino que a lo mejor otro jugador, obviamente, ¿vale? Salvando las distancias, pero yo creo que tenemos que recoger esa igualdad, ya que no vamos a cobrar, ya que no vamos a cobrar lo que va a cobrar, lo que cobra Messi, vamos a generar el máximo de igualdad dentro del propio, dentro de los propios clubes que compitan en primera e incluso en segunda división. ¿Para eso hace falta dinero? Bueno, yo creo que el dinero se puede buscar, el dinero está, y realmente se ha visto que hay mucha gente, muchas empresas representativas aquí en España que realmente tienen esa intención de aportar, de financiar, de ayudar, de sponsorizar. Allí en México yo creo que lo están haciendo bien en ese aspecto de sponsorización y de marketing, pero me falta quizás esa excesiva desigualdad. Yo creo que aquí estamos más a un nivel de igualdad dentro de los propios clubes, y allí tengo la sensación que quizás hay 2, 3 jugadoras muy top a nivel de sueldo y quizá demasiadas que realmente no ven reconocido que están haciendo el mismo esfuerzo y el mismo trabajo que cualquiera de sus compañeros. Enrique, ahora digo, ya mencionamos México-España, pero ¿qué has visto o qué has podido tú ver en otras ligas del fútbol femenil en el mundo que tú dijeras, esto en lo particular me lo quisiera traer a España o lo quisiera adaptar en España porque creo que lo hacen muy bien? Ya hablando de todo el mundo, ya sé que me menciones Inglaterra, que me menciones Sudamérica, que me menciones alguna de todas estas ligas que hay alrededor de todo el mundo. ¿Qué hay que tú dijeras, esto lo quiero traer sí o sí a España porque creo que serviría bastante para generar todo esto que yo quiero o que tengo como proyección a futuro dentro del fútbol español? Hombre, a ver, yo de Inglaterra me gusta mucho la plataforma que tiene la propia federación. Es una plataforma que visualiza a todos los equipos por igual. Sí que es cierto, no nos engañemos, que el año que viene seguramente cambiará. En estos momentos la plataforma te permite ver todos los partidos en abierto, primera división, segunda división y una de las 2 copas inglesas. Creo que Fox ha adquirido los derechos de la Premier League femenina para el año que viene, con lo cual me imagino que constituirá una plataforma de pago. Pero bueno, realmente eso es más dinero para los clubes ingleses, con lo cual lo han conseguido realmente a través de que se pudiera comprobar que efectivamente dando los partidos en abierto hay público suficiente como para generar ingresos a través de la visualización del fútbol en el pay-per-view. Aquí, bueno, yo creo que nos estamos equivocando. No sé quién, no voy a dar la culpa a nadie porque realmente lo desconozco, pero sí que es cierto, y las propias jugadoras y los propios clubes lo han manifestado abiertamente, que hemos tirado para atrás cuando nos había costado visualizarlo en ese sentido a través de las televisiones. Luego el resto de ligas,
A mí me gustan mucho las ligas nórdicas, pero por una cuestión de tradición. Es decir, allí está muy arraigado desde hace muchísimos años el fútbol a nivel de fútbol femenino y quizás no son ligas en las cuales estén pagando grandes sueldos. Sí que quizás hay una desigualdad porque hay jugadoras top, jugadoras no tanto, pero sí que es cierto que creo que está muy bien cuidado. Nosotros ahora tenemos contacto con Finlandia, por ejemplo, y da la sensación, ya te digo, sin estar allí, me gustaría poder darte la referencia por mí mismo, por haber estado en estos diferentes países, y decirte, te lo digo desde lo que yo aprecio dentro de mi inexperiencia, porque llevamos un año en el tema de agencia de representación. Sí que viendo fútbol, pero bueno, viendo fútbol ves las jugadoras, ves los partidos, no trasciende más allá de lo que puede ser la situación que puedan tener, pero sí que es cierto que te da lo que te transmiten es esa experiencia, ese trato, no diferenciar tanto, y de hecho se está viendo en en los propios combinados nacionales. Los países nórdicos son los primeros que el equipo masculino es el primero que pide los mismos derechos, el mismo reconocimiento, los mismos sueldos para las jugadoras que vayan a los combinados nacionales. Alemania, bueno, a mí es una liga que me gusta mucho, pero sí que es cierto que cuando hablas con ellas hay 3, 4 equipos profesionales y el resto, bueno, pero por contra tienen muy buenas ligas inferiores, segunda, tercera división, incluso las regionales, realmente está cuidado. Bueno, quizá no a través de sueldos, pero sí que ves a veces que las instalaciones, los campos, pues a veces reúnen unas condiciones bastante óptimas. Entonces, un poquito por acá. Tema Sudamérica, yo el principal problema que le veo en otras ligas es el tema de que quizás hay 1 o 2 equipos en Brasil, 1 o 2 equipos en Argentina, 1 o 2 equipos en Chile, que sí que realmente quizás, y muchas veces por la propia influencia del fútbol masculino, de que tienen ese soporte y que en cierta forma se ven como un poco obligados por el reconocimiento de la mujer, pero te digo sinceramente, a veces da un poco más la sensación de imagen que de realidad. De que lo hago, lo digo, pero realmente después interiormente no sé si creen tanto como dicen que creen. Sí que es cierto que se están profesionalizando cada vez más ligas. En Sudamérica creo que el año que viene se profesionalizan. Ahora, te soy sincero, ahora no me acuerdo de los 2 países, pero creo que hay un par de países que la profesionalizan, con la cual la dotarán de medios. Y yo creo que lo básico y fundamental es dotar de medios. Si tú dotas de medios y la jugadora realmente puede ver esto como su profesión, que no tenga que levantarse a las 7 de la mañana para ir a trabajar durante 7 u 8 horas para luego tener que irse a un entreno, para que luego poder, y encima tener que ir en bus, tener que buscarse la vida, todo esto, sino que realmente lo puedan sentir como su profesión porque la reconocen como que es su profesión, yo creo que mucha gente se llevará una sorpresa y tendremos la suerte que verán el fútbol como hay que verlo, como una pelota 11 contra 11 y el que marca más goles es el que gana. Y dejarás de leer comentarios que aún se ven en la red de gente que se mete a ver partidos de fútbol femenino que realmente no sé por qué se mete, porque para criticar a las jugadoras, oye, tendrán más o menos virtudes, pero tú sabes cómo las han preparado desde pequeñas, si realmente han tenido ese apoyo que ha tenido a lo mejor un chico desde los 5 años. ¿Han tenido entrenos? ¿Han tenido alguien que les haya enseñado? Tú coge a una chica y un chico a la misma edad, enséñales lo mismo, dale los mismos medios y te podrán llegar al mismo sitio. Lo demás es vender humo, engañarse y criticar por criticar. Y a mí la crítica por la crítica, bueno, pues me parece fuera de lugar, y entrar en un chat, que esto las redes sociales hoy en día lo permiten, para decir barbaridades, tonterías, simplemente por el anonimato que te da la red social, pues la verdad es que me parece una falta de respeto, primero, a uno mismo, que ya es mucho, y segundo, a una persona a la que no conoces, que está jugando y está esforzándose, trabajando y muchas veces comportándose como una profesional sin realmente tener esa contrapartida, y ya no te digo económica, sino muchas veces de respeto. Respétala porque está haciendo lo que le gusta y se está esforzando al máximo.
luego tendrán mayor o menor capacidad, como todos. A mí me pones a clavar un cuadro en una pared y te puedo asegurar que no tengo ni pajotera idea. Y lo haría fatal, empezaría a agujerear la pared. Con lo cual, ahora, si alguien me enseña, pues bueno, a lo mejor aprenderé. En este caso es lo mismo. Pongamos los medios, enseñemos a todos por igual y veremos los resultados que serán los mismos o incluso mejores. Y creo además que el fútbol femenino tiene una gran ventaja y ahí sí que me meto en el barro totalmente. Tienen una formación personal, académica y de vivencias las jugadoras que no lo vas a encontrar, al menos en estos momentos, en el fútbol masculino. Y eso es súper importante. Nosotros consideramos muy importante que la jugadora se forme. El fútbol, serás profesional, sí, sí, pero el fútbol llega un momento en que se acaba y tú tienes que tener una formación. Cuanto mejor formación tengas, más fácil te será, no solo en el mundo del fútbol, sino en tu vida personal y profesional. Sí, no, o sea, creo que concuerdo totalmente contigo en el aspecto del respeto hacia la mujer, el respeto hacia la futbolista, porque a final de cuentas están haciendo lo que les gusta. Si están ahí es porque tienen la capacidad, porque han llegado hasta ahí, porque lo han conseguido realmente gracias a sus habilidades, gracias a sus capacidades, y creo que hay que respetar, ¿no? Al 100% debe de haber un respeto, en este caso por la mujer, y si hablamos de manera general por todos, ¿no? Cada quien maneja su profesión porque sabe hacerla, porque sabe ejercerla, y creo que si tú estás desde casa sentado en el ordenador es porque no tienes para nada la capacidad que tiene la jugadora que está jugando en un nivel al cual de seguro tú nunca llegarás. Lo que tiene la jugadora es porque se lo ha ganado, porque lo ha conseguido, como lo mencionaste tú ya anteriormente aquí en la entrevista, gracias a lo que ella juega, a lo que ella entrena, tiene lo que tiene, y creo que es muy importante esto que manejas tú, ¿no? De que solamente ustedes son unos facilitadores y ustedes están para apoyarla, y magnífico, ¿no, Enrique? Que no te cuelgues la medalla, aunque si quisieras pudieras hacerlo, pero es enorme, es algo, la verdad, de reconocer que tú estés primero poniendo a la jugadora como ella es la principal, y si ella está aquí es porque ella se lo ha ganado. Magnífico, y créeme que te lo aplaudo, Enrique. Ya para terminar la entrevista, me gustaría que me platicaras qué proyectos vienen a futuro para Enrique en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que tienes visualizado y a dónde es que quieres llegar? Bueno, nosotros, como te he dicho al principio, no tenemos prisa. Es decir, nosotros intentamos, bueno, dentro de nuestras capacidades y dentro de nuestras posibilidades, intentamos ver a las jugadoras. A veces, pues bueno, nos reunimos semanalmente las diferentes personas que formamos la agencia y ponemos un poco en común lo que hemos visto esa semana sobre alguna jugadora, circunstancias que se pueden haber dado incluso con alguna jugadora a la que representamos, y planes de futuro. Ir al día a día, ir creciendo, no tenemos prisa, estar pendientes de las jugadoras que en estos momentos representamos, que realmente vean que lo que les decimos y que creo sinceramente que es el motivo por el cual se unen a nosotros, que realmente ven que en el día a día se va dando, es decir, que ellas están atendidas y que tienen a una persona detrás que se preocupa por ellas, que está pendiente de ellas. Y a partir de ahí, pues bueno, vas visualizando jugadoras. Con algunas acertarás, con otras no. Quiero decirte, yo siempre se lo digo, aparte de lo que te he dicho al principio, de que son ellas las que a través de los entrenos, a través de los partidos, se ganan ellas los contratos, se ganan ellas poder ir a un club o a otro. Y yo siempre se lo digo también a la jugadora que a lo mejor tengo que decirle que no, porque es que no puedo representar a todo el mundo, porque no puedo atender a todo el mundo. Si tengo muchísimas jugadoras, no tengo el tiempo material, no hay tantas horas al día como para poder estar pendiente de muchísimas jugadoras. Y a alguna le tienes que decir que no. Y siempre se lo digo, ojalá me equivoque y te vea en la élite y pueda decir, me equivoqué. Y no pasa nada. El hecho de que yo no te represente no quiere decir que yo no quiera que tú llegues al top del fútbol, ni muchísimo menos, al contrario, pero tengo que hacer una elección. No puedo coger a todo el mundo y a veces acertaré y a veces no. A veces puede ser que represente a una jugadora en la que yo crea y con el paso del tiempo pues también me pueda dar cuenta que me he equivocado. Porque además no olvidemos que en el fútbol profesional hay un aspecto muy importante y básico, es que hay muchísimas buenas jugadoras técnicamente, muchísimas buenas jugadoras tácticamente, pero como en todas las profesiones, si no tienes muy bien amueblada la cabeza, si no eres muy fuerte mentalmente,
si no tienes muy claro lo que es ser profesional, te puedes te puedes equivocar y puedes no llegar por una circunstancia mental muchas veces, ¿vale? Entonces, nuestro proyecto se basa en la jugadora, única y exclusivamente, en centrarnos en ella. En cuanto a salidas, bueno, nosotros incluso, como te decía, le damos mucha importancia a que estudien ya no solo por su formación académica en sí mismo, que puedan tener una carrera o una profesión para el día de mañana, sino también un aspecto tan importante como es los idiomas. Es muy importante que en un mundo globalizado en el cual mañana puedes tener la oportunidad de irte al extranjero a jugar, porque evidentemente cada vez vas estableciendo más contactos con los clubes, incluso nosotros no tenemos ningún problema, al contrario, en establecer contactos con otros representantes de otros países o incluso de donde estamos nosotros, porque al final esto tiene que ser una sinergia. En la cual, pues, oye, ¿para qué voy a hacerle la puñeta a alguien si lo puedo solucionar de otra forma? Entonces, lo mejor es ayudarnos en el bien de la jugadora. Entonces, esa es nuestra finalidad. Ir poco a poco. ¿Llegaremos más arriba, más abajo? ¿Tendremos más o menos jugadoras? Bueno, yo creo que en el fondo es que las que tengamos se sientan como en casa. Nos tengan como esa persona de confianza a la cual sepan que pueden llamar, le pueden contar los problemas que tengan y nosotros trabajar para que mejoren a nivel académico, para que mejoren a nivel del fútbol y sobre todo para que mejoren a nivel humano, que sean no, o sea, no me voy a poner la estrella de que sean mejores personas, ni muchísimo menos. Es decir, cada uno es como es, pero sí trabajar en esa línea, es decir, en el global de la jugadora, no centrarnos única y exclusivamente en si le voy a conseguir un contrato o no, porque yo no se lo voy a conseguir. O sea, puedo hablar bien de ella, puedo vendernos el término, pero sí, digamos que hablar bien de sus características a todos los niveles, pero es ella la que se lo gana y por lo tanto yo tengo que estar ahí ayudándola, no dirigiéndola, tengo que estar ayudándola, porque al final es ella la que lo vive en el día a día, es ella la que tiene que estar ahí, es ella la que lo tiene que vivir y por lo tanto, digamos que en mi parte es la parte fácil. Pues bueno, parte de mi trabajo es que ella lo tenga fácil, que solo se centre en el trabajo, en su profesión, que es la del fútbol. Y nosotros, pues bueno, el tiempo dirá hacia dónde vamos, si podemos realmente lograr esos objetivos que tenemos a nivel personal y a nivel profesional e ir avanzando. No tenemos prisa, nuestro objetivo es a muy largo plazo y que las jugadoras realmente estén a gusto y seguro que nos equivocaremos, ¿eh? Y en el momento en que nos equivoquemos, pues ahí es cuestión de corregir, es cuestión de mejorar, es cuestión de aprender y es cuestión de ir hacia adelante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. La verdad es que es todo un gusto poder platicar con una persona con tanta experiencia dentro del fútbol, no solo del fútbol español, sino dentro del fútbol femenil. Eh, Muchas gracias por este grato momento, por esta grata plática que pudimos tener el día de hoy. En la cajita de descripciones dejo las redes sociales de Enric para que vayan a seguirlo y estén al pendiente de todos los proyectos que vendrán más adelante y de cómo se va dando esta cuestión de la representación de los futbolistas allá en España. Gracias, Enric, por haber estado con nosotros el día de hoy. Te agradecemos muchísimo y pues Centro y Gol siempre será tu casa. Las puertas están abiertas para cuando tú quieras volver. Te mando un abrazo y un saludo enorme hasta España. Muchas gracias por vuestro tiempo y seguiremos estando en contacto seguro y en poco tiempo esperemos que veamos cómo ellas son realmente las protagonistas de todo. Perfecto, Enric. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Cuídate mucho. A ti, gracias.